Que nos aventamos. Muy bien, pues sean bienvenidos a su clase del 25 de octubre. 25 de octubre, es increíble. Pero ayer empezamos con nuestro tema. ¿Qué materia estamos viendo, Mayra? ¿Qué materia nos toca ver? Es geografía. Geografía, exacto, exactamente. Gracias, May. Vamos a ver, eh, pues, temas de geografía. No me lo van a creer, pero de geografía, de toda la materia de geografía, nada más son 3 clases. Así es, 3 clases de geografía y ya se acabó esa asignatura. Después viene una evaluación de pura geografía y luego otra materia, que también creo que son 3 o 4 clases. O sea, es algo muy, muy rápido. Sí, así es, Blanche, es muy corta. O sea, ya nada que ver con el plan 22. Esto es otra cosa. Bien, eh, también me gustaría saber si alguien revisó el calendario escolar. Tenemos nuestro propio calendario escolar. ¿Alguien lo pudo ver? Se los mandó Pau ayer. Y yo lo puse también en el... Irving dice que él lo revisó. Bien, Irving, pues ahí está. Es una nueva forma de organizarnos. Ya vieron que están organizadas por colores, las materias. Entonces ustedes ya pueden saber qué día les toca tal materia. Es algo muy bueno. Ya son estudiantes en forma. Ahora sí ya están, bueno, todos estamos muy bien organizados y ya pueden saber, pues qué materia les va a tocar. Ahí en el calendario, si alguien lo tiene, espero que lo tengan allá a la mano, eh, se sabe qué materia es la que sigue después de geografía. Lo pueden revisar ahí, me parece. ¿Alguien lo tiene? No, creo que no se puede ver por materia, nada más dice ciencias experimentales. Pero ciencias experimentales no es una materia, es un área. Entonces, allá dentro de ciencias experimentales está biología, física, química y geografía. Esas son las ciencias experimentales. Y a mí me va a tocar, pues, darles esas materias. Empezamos con geografía, porque considero que pues es sencillo y como introducción para mí está súper bien. Ya ustedes me dirán qué opinan, pero entonces todo lo que en el calendario aparezca de color verde son ciencias experimentales. Puede ser física, química, biología o geografía. Si les digo que yo les voy a dar esas materias, entonces ya pueden saber qué días les va a tocar conmigo. Y los otros colores, pues son sorpresa, ¿no? Porque también hay mmm, ciencias sociales, que es lo moradito, y hay comunicación, que es lo de color rojo, hay humanidades, que está de color rosa. Entonces, pueden ver en su calendario qué materia les toca cada día. Es una gran ventaja. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestros temas. ¿Quién nos quiere platicar de qué se acuerda de la clase de ayer? Lo que ustedes quieran compartir. ¿Qué se les quedó de la clase de ayer? Blanche, adelante. Vimos el significado de lo que era ciencias naturales, geografía. Ajá. Y también vimos todo lo que contiene un mapa, un croquis y ¿cómo se llama el globo? A ver, ayúdenle, compañeros. Ay, ¿cómo se llama? A ver, déjeme ver. ¿Cómo se llama? No, no voy a decir hasta que alguien... Adelante, Pau. El globo terráqueo. Ese. Es correcto, muy bien. Globo terráqueo. Entonces, nos centramos más en los mapas. Todas son formas de representación. El plano, el croquis, el globo terráqueo y el mapa. Pero el mapa es en lo que ponemos más atención porque es lo más utilizado
lo más popular, lo más exacto, por todo lo que ya platicamos ayer. Entonces, les envía al grupo, si es que no lo han visto, un ejemplo de cómo tomar apuntes usando el método Cornell. Así, es un mega resumen de la clase de ayer y pues lo tienen que generar a partir de los apuntes. Bueno, a partir de lo que se comparte en la clase. Y ese es un resumen, lo más importante. Deben tener un método Cornell por cada sesión. No es opcional. Deben hacerlo porque se los vamos a solicitar. Entonces, aplíquense con eso. Ahora sí, voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar. Dice, ese está súper, yo lo hice. Muy bien, Blanche, pues todos lo tienen que tomar ese como referencia. No les tiene que salir igual, pero que sí se parezca un poco. Ya saben, dividir su hoja en 3 partes de diferentes tamaños. En la parte de la derecha, toman nota de las clases, lo que se diga en la clase, ahí lo apuntan, lo que consideren importante. A la izquierda es lo que van a hacer después de la clase. Nada más rescaten lo más importante, palabras y conceptos clave. Y abajo, ya cuando les toque, solo repasar, a ver qué se les quedó de ese tema. Muy bien, pues todos con su método Cornell hagan la división en su hoja y vamos a empezar. Comparto mi pantalla, avísenme si se ve. Ahí ya pueden ver mi pantalla. No, yo no, profe. No sé si los demás, pero yo no la veo. Sí, Hablan, sí. Sí, sí se ve. Si no, lo hacemos nuevamente. Ellos sí Adelante. lo ven. Yo no lo veo, profe. sí. A ver, voy a quitar y otra vez, porque todos la tienen que ver. Y los demás también avísenme. Dice por acá, Erika decía que ya la veía, pero a ver, voy a compartir otra vez la pantalla y ahí va. 1, 2, 3. ¿Se ve? ¿Ya? Ya. Excelente. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya saben, tomando nota, haciendo preguntas. Si quieren escribir en el chat, también pueden, porque Vicky, pues, nos va a ayudar leyendo sus mensajes. O si quieren levantar la mano, también nos gusta más escucharlos. Pero, bueno, pues vamos a empezar. Profe, Todos ven, Blanche ¿sí no la ve. Blanche no. o no. No sé qué está pasando. También hace rato me dio problemas esto. Pero, ¿saben qué podemos hacer? Que me voy a desconectar y, pero se va a perder la grabación. Ah, No, May tampoco. dice por acá Lupita, ¿el título de hoy es el mismo de ayer? No, la asignatura es la misma, sigue siendo geografía, pero el tema es distinto. Ahorita les pongo el título, pero, a ver, voy a compartir la pantalla y me preocupa que no alcancen a ver, porque esa es la base de todo, de nuestra clase. A ver, ahí va. 1, 2, 3. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, maestro. Parece Excelente. Muy bien. Ya se ve. Eso. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. El título de la clase de hoy es Estructura de la Tierra. Adelante. Blanche. No se ve, profe. Mm, y entonces debe ser tú. ¿Estás en una computadora o celular, Blanche? No estoy en la lab. En la lab. La pantalla debe verse azul, la pantalla que estoy Bueno, compartiendo. de hecho, siempre la he visto azul, pero no se ven las letras. O sea, está el dibujito. Ya me apareció. Es que no lo había puesto. Ajá. Ok, si ven unas flechas en el centro, está bien. Sí, ya, gracias, perdón. De nada, Blanche, no, está bien. Comuníquenme cualquier cosa, porque aquí se trata de arreglarlo. Entonces, quiero compartirles el título de la clase, que se llama, el título es Estructura de la Tierra. Estructura de la Tierra. Ayer se trató de mapas, cartografía,
representaciones, todo muy bien, pero hoy es otra cosa. Estructura de la Tierra. Veamos que, pues ya platicamos que nuestro planeta, partimos de la idea de que el planeta es algo parecido a una esfera. No es una esfera perfecta, está ligeramente aplanado arriba y abajo, pero pues generalmente se entiende como si fuera una esfera. Vamos a ver en este apartado una teoría que se llama de la deriva continental. Veremos de qué se trata eso. Veremos también una teoría que se llama de la expansión de los suelos oceánicos. Suena muy sofisticada, pero es algo sencillo de entender. Vamos a hablar de las placas tectónicas y también de la actividad sísmica. Ayer algo platicamos sobre los sismos, las causas de los sismos, pero hoy nos vamos a meter de lleno en el tema. Así que trataremos estos cuatro: teoría de la deriva continental, teoría de la expansión de los suelos oceánicos, las placas tectónicas y la actividad sísmica, para que se den una idea de lo que comentaremos. Empezaremos diciendo que la estructura de nuestro planeta es como se ve en este diagrama. Esto solo es una representación. Si fuera posible ver cómo es el planeta por dentro, tendríamos algo así. Adelante. Lupita. ¿Lo regresa tantito, profe? Claro. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, dijimos que si pudiéramos ver el planeta por dentro, sería algo así. Hay capas. Imagínense que es como un durazno. Seguro se han comido un durazno. El durazno tiene en el centro una semilla que es muy grande. Luego viene la parte de la pulpa, la fruta propiamente, y en la parte exterior una cáscara más o menos gruesa. Bueno, piensen en la Tierra como si fuera ese durazno. Nuestro planeta también tiene capas. Tiene un centro, una parte que sería la pulpa de la fruta, que ahorita veremos cómo se llama, y la parte exterior, que también es como una cáscara. ¿Alguien recuerda? Esto lo vieron en secundaria. ¿Alguien recuerda el nombre de una capa? ¿Alguna capa? Adelante. Sí. Corteza, maestro, creo que recuerdo algo así. Exacto, muy bien, Nancy. Corteza. Corteza es la parte de afuera. Diríamos en nuestro ejemplo del durazno es la cáscara. Entonces vamos a ver qué nos dicen sobre la... ¿Sí? Blanche también levantó la mano. Adelante, Blanche. Una de las partes también es el núcleo. Correcto, correcto. Bien, el núcleo, que es el centro de la Tierra. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Hablando de la estructura interna de nuestro planeta, podemos distinguir tres capas, que es núcleo interno y núcleo externo. O sea, la parte más profunda de la Tierra es el núcleo que hay externo e interno. Ahí se ve en el diagrama, en el dibujito. Manto externo y la litosfera o corteza terrestre. Entonces, distínganlo. Estaría padrísimo que pudieran hacer el dibujo. No ahorita, porque se van a tardar, pero recuerden que pueden ver las clases cuantas veces quieran y pues ya en la noche o cuando ustedes tengan tiempo, ahora sí hacer un diagrama como se debe. Este, este esquema, este dibujo o esta ilustración tiene esas tres capas. En el centro, núcleo interno y núcleo externo, la parte que se ve así como de fuego. Luego viene otras dos partes, que es el manto. También hay manto interno, o sea, más adentro, y manto externo. Y esta cascarita que se ve ahí, que es lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra, que se ve azul, esa es la corteza. Entonces, este es el punto de partida para entender todo lo que pasa en la Tierra.
Esto nos ayuda a entender por qué los sismos y el porqué de los volcanes. Partimos de esta idea. La estructura del planeta dijimos que son 3 capas. Pueden verlo mejor aquí. Si seguimos con el ejemplo del durazno, miren, ahí está la semilla del durazno, la pulpa y la cáscara. Que pues aquí sabemos que la corteza es la parte exterior, como si fuera la corteza de un árbol. El manto, que en nuestro ejemplo sería la fruta, dice que es una capa semilíquida de magma o roca fundida. Ahí está, en el manto. Cuando las piedras, las rocas, se calientan, se vuelven líquidas. Hay tanta presión y tanta temperatura ahí abajo en el manto que las piedras fluyen, se vuelven líquidas y fluyen. Ya más o menos tienen una idea de cómo se forman los volcanes. Tiene que ver con eso, con lo que hay debajo de la Tierra, la energía acumulada. Luego habíamos hablado del núcleo. Dice que es una parte líquida, que tiene una composición similar, el núcleo externo tiene una composición similar al núcleo interno. Lo más interesante de esto es que el núcleo interno está hecho de metal. En el núcleo interno hay 2 metales, uno se llama hierro y el otro se llama níquel. Así es, el centro de nuestro planeta es de metal, pero hay una temperatura tan alta que ese metal está fundido. ¿Han visto cómo se funde el metal? Queda como al rojo vivo y se enciende, ¿no? Bueno, pues eso mismo pasa en el núcleo de nuestro planeta. Es metal líquido. Por la gran temperatura y presión que hay ahí, se vuelve líquido. Eso explica una teoría que se llama de la deriva continental. La deriva continental. Cuando dicen que algo está a la deriva, es como que algo está flotando, ¿no? Estás a la deriva, estás flotando ahí. Bueno, pues deriva continental se refiere a eso, a que los continentes, lo que conocemos como continente, se mueve. Así es, se mueve. Pareciera que es algo tremendamente grande, tremendamente pesado, pero se mueve. Hubo un hombre, Alfred Wegener, que afirmó que los continentes se encontraban integrados en uno solo. Hace muchos, muchos años, según esta teoría, es una teoría porque nadie estuvo ahí para verlo. Es una, es una idea que surge a partir de los datos que se conocen hoy, pero pues en ese tiempo, cuando los continentes estaban todos pegados, no existían los humanos, entonces no había manera de comprobarlo. Por eso ahora solo es una teoría. Dice, todos los continentes estaban integrados en uno solo, llamado Pangea. Pangea. Pangea significa toda la tierra. Todo lo que empiece con la palabra pan se refiere a todo. Pan significa todo. Si hablamos de panamericano, todo América. Entonces, Pangea, toda la tierra. Estaba rodeado de un océano y debido al movimiento de las corrientes de convección del manto, este único continente se separó formando océanos y continentes. Se veía algo así. Imaginen que los continentes que conocemos, América, África, Europa, Asia, son piezas de rompecabezas. Hace mucho tiempo estaban todos pegados. Aquí está la Pangea. Con el tiempo y con esta idea de que por debajo de la Tierra hay, pues, roca fundida, los continentes se mueven, se separaron unos de otros. Es un proceso de millones de años. Se separaron unos de otros y dieron origen a lo que hoy conocemos. Si se fijan, el continente africano, bueno, África, como que se puede ensamblar con la parte sur de América, como si fueran piezas de rompecabezas. Bueno, pues eso se explica con la teoría de la deriva continental. Los continentes se han movido a lo largo de millones de años y se siguen moviendo, pero lo hacen tan lentamente que nosotros no lo notamos, pero sí hay maneras de comprobarlo.
La otra teoría se llama de la expansión de los océanos. No es que sea diferente a lo de la deriva continental, más bien completa la otra teoría. O sea, estas dos explican lo mismo. Dice, explica que la litosfera o corteza terrestre está dividida en placas duras y rígidas que descansan sobre el manto externo, una capa líquida y fluida que se ve afectada por el sistema de convección de la Tierra. Esto de la convección es el movimiento de los fluidos calientes. Esto lo pueden ver muy fácilmente cuando ponen el agua para su café o para su té. Si son observadores, van a darse cuenta que el agua antes de que hierva, cuando está muy caliente, el agua empieza a hacer unos remolinos. ¿Alguien lo ha visto? Imagínense que tienen un pocillo con agua y le ponen ahí unas hierbas, ¿no? Lo que vayan a hervir. Y sin que nadie le mueva, mientras esté la llama puesta, el agua se empieza a mover. ¿Sí lo han visto o no? ¿Lo conocen eso? Adelante. Sí, Sí, maestro. Sí, sí, sí lo han observado. O la próxima vez que pongan su agua a hervir, fíjense cómo se comporta el agua cuando está caliente. Eso se llama convección. La convección es que se forman remolinos en los fluidos calientes, en el agua y en el aire. Entonces, como abajo pues, la corteza hay movimientos de convección, pues ahí hay movimiento. Y si a eso le sumamos la fuerza centrífuga, acuérdense que nuestro planeta es una gran roca que está flotando en el espacio y está girando sobre sí misma. Si combinamos lo de la convección con lo de la fuerza centrífuga, así como la lavadora centrifuga, da vueltas y eso hace que lo que está en la orilla salga disparado. Por eso la lavadora seca la ropa, ¿no? Sale un poco seca. Bueno, ese mismo principio es el que hace que eh, pues las placas sean empujadas, se muevan las placas y entonces se separan unas de otras, dando origen al relieve. O sea, el relieve pueden ser las montañas, la forma que tiene la corteza, los volcanes y los sismos. Entonces, ¿qué es esta teoría de la expansión de los suelos oceánicos? Que las placas se están moviendo unas respecto a otras, como si fueran piezas de rompecabezas. Pero todavía más, imagínense que esas piezas de rompecabezas están flotando en el agua. Y todavía más, el agua se está moviendo. Entonces, ¿qué pasaría con las piezas? Chocarían unas con otras, se encimarían, se aplastan, se desplazan. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a nuestro planeta. Si no me lo creen, pues recuerden el 19 de septiembre del 2017. Eso, pues es una muestra, ¿no? De que esto es cierto, porque los sismos son originados por el movimiento de las placas tectónicas. Este esquema que tienen aquí es todo el planeta Tierra, pero dividido en las placas. O sea que una placa es una sección, una parte, un pedazo, una fracción del planeta que se mueve respecto a las otras piezas. México, ¿ya ubicaron dónde está México? Aparece en el centro. Alguien que me diga cómo se llama el pedazo, cada pedazo tiene su nombre. El pedazo, o dicho formalmente, la placa tectónica donde está nuestro planeta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maestro, ¿puedo repetir las preguntas que no alcanzo a escuchar? Que observen el mapa, ubiquen dónde está nuestro país y díganme cómo se llama el pedazo o la placa en la que está México. Gaby. Gaby, adelante. ¿Es la placa de cocos? Placa de cocos, no. Observen bien. Sí está cerca la placa de cocos, pero no. En la mano también. ¿Quién? Angie y Jenny. Jenny, a ver, Jenny, vamos a escucharte. ¿Cómo se llama la placa donde está nuestro país?
Placa del Caribe. Placa del Caribe, cerca, pero tampoco. Observen bien, tal vez la imagen está muy pequeña, pero pueden acercarla. Oh, sí, ya la acerqué. Pertenece a la placa norteamericana. Correcto, ahora sí, muy bien, placa norteamericana. Entonces, si en su examen les llegan a preguntar en qué placa se encuentra México, se llama placa norteamericana. ¿Y por qué hay tantos sismos aquí? Bueno, no en todo el país, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso. No en todo México hay sismos. Los sismos se producen principalmente en la costa del Pacífico, Michoacán, Oaxaca, todo el tiempo, ¿no? Hay noticias de que hubo un sismo en Pinotepa Nacional, ¿no? Que es un lugar de Oaxaca, en la costa. Entonces, pues sí. ¿Por qué hay sismos ahí? Porque ahí están los límites de las placas. Porque la placa norteamericana está chocando con la placa de Cocos. Y hay una muy pequeña que no se alcanza a ver ahí, pero es una placa que se llama placa de Rivera. Así que hay piezas del rompecabezas que pues están rozando unas con otras. Y eso es lo que genera los sismos. ¿Va? Bueno, recuerden que todo tiene una explicación. Todo, todo. Sí, adelante. Blanche, pregunto que en qué placa se encuentra. ¿En qué placa se Pregúntame. encuentra nuestro país? En la placa norteamericana. Pero, Jenny, levanta la mano. adelante, Jenny. Es decir, lo que nos está diciendo, es decir que a raíz de que está dividida en esas placas, es por eso que la mayoría de los epicentros dan en lo que es las costas de Guerrero o al sur de Chiapas, Oaxaca, o sea, justamente porque es donde está la división de las placas. Exactamente, Jenny. Eso mismo, eso mismo. Si ustedes quieren saber en qué parte del planeta no tiembla, no hay terremotos, pues vean el centro de las placas. En el centro de las placas no puede haber terremotos. Por ejemplo, un terremoto en Brasil, Brasil está aquí. Un terremoto en Brasil sería muy poco común. Un terremoto en esta parte de Canadá sería muy poco común. No ocurren terremotos ahí. Vean dónde está África. África está aquí. En esta parte no puede haber terremotos. Bueno, sí puede haber, pero no son frecuentes. Pero vean México, pues nos tocó la mala suerte, ¿no? Estamos justo donde pegan tres placas. La placa de Cocos, la placa del Caribe y la norteamericana. Y hay otra que no se ve, una chiquitita, que se llama placa de Rivera. Pero por eso aquí tiembla mucho. En otros países no saben ni siquiera lo que es un sismo, porque nunca lo han sentido. Igual en Estados Unidos, en California, si han escuchado hablar de la falla de San Andrés, en esta parte, pues ahí también está, eh, ahí se juntan las tres placas. Por eso ahí también, bueno, lo que han dicho es que se espera un terremoto fuerte en no es que se espere de que se esté deseando, ¿no? Sino que puede suceder. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre esta teoría o comentario? Blanche dice Adelante. la mano hace un momento, no sé si quería decir algo. A ver. No, ya, mis. Ah, De hecho, excelente. fue lo de este ratito. Sale. Gracias. Cualquier cosa, avísenme. Bueno, avísenos porque Vicky está al pendiente. Ya saben que yo no los veo. Muy bien, pues estas son las dos teorías. Primera teoría se llama de la deriva continental, que dice que hace millones de años los continentes estaban unidos en uno solo que se llamaba Pangea. Segunda teoría, teoría de la expansión de los suelos oceánicos, dice que todo el planeta está dividido en placas. ¿Y qué son las placas? Dice que pues son como piezas de rompecabezas duras y rígidas que están flotando sobre una capa de fluido, como mi ejemplo del agua, ¿no? Piezas de rompecabezas, imagínense las piezas de rompecabezas así de cartón flotando en el agua. Si movemos el agua, pues esas piezas van a chocar entre sí, se van a mover, se van a encimar.
Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que explica la actividad sísmica, que haya sismos y terremotos. Entonces, ¿qué es una placa tectónica? Dijimos que eh, la litosfera, o sea, la corteza, está dividida en bloques llamadas placas tectónicas o litosféricas. Esas placas o piezas se desplazan sobre el manto. El manto es como el agua que les digo. Cada placa está delimitada por zonas de subducción y zonas de emersión o expansión. Bueno, estas palabras raras se refieren a esos límites donde choca la placa. Hay placas que se están encimando, se sube una arriba de otra, y esos roces son los que provocan el movimiento de la Tierra. Dice que hay 7 placas mayores y algunas más pequeñas. Miren, aquí hay otro mapa con la distribución de las placas. Ahí aparece nuestra placa, que es la norteamericana, la del Caribe, la placa del Pacífico. Aquí faltan algunas, pero en general así es como se ve. Piensen que toman un mapa, un planisferio, y lo recortan. Las piezas que salen serían las placas tectónicas. Eso nos lleva a lo de los sismos. Tienen que saber explicar, ya en este nuevo nivel preparatoria, ustedes tienen que ser capaces de explicar con los términos correctos, usando las palabras correctas, eh, por qué ocurre un sismo, por qué ocurre. La explicación es esta. Pues es un movimiento originado por el desplazamiento de las placas. Si te preguntan por qué tiembla, es porque las placas se mueven entre sí. Como les dije, chocan o se enciman, o también por la actividad volcánica. Hace un rato les dije que hay lugares donde no tiembla. Bueno, no tiembla por esa razón, pero puede temblar por un volcán. O sea, un sismo no siempre tiene que ver con los volcanes, aunque puede haber sismos causados por volcanes, eso sí. Veamos, para clasificar la actividad sísmica se utiliza el índice de sismicidad, que es la cantidad de sismos producidos en un lugar determinado. De seguro nosotros estamos en el lugar número 1, porque todo el tiempo está temblando. Esto es lo que les digo. Aquí hay 2 placas. ¿Ven lo que está pasando? Estas flechas indican en qué dirección se están moviendo. O sea que una placa está chocando con otra. Es como cuando ustedes han movido una alfombra o un tapete. Lo han movido con el pie, lo deslizan y lo hacen chocar con la pared. ¿Qué pasa? Pues como que se arruga, ¿no? O imaginen que chocan 2 tapetes o 2 alfombras. Uno se va a meter por debajo del otro. O se van a hacer así como un pliegue, ¿no? Se va como a levantar. Eso sería una montaña. Pero aquí, si una placa se mete abajo de otra, esa que se mete, ese lugar se llama zona de subducción, donde se está metiendo la placa. Y por eso ocurre un sismo, porque imagínense, una está empujando a la otra, y pues ese roce, esa fricción, es lo que hace que la tierra tiemble. Todos lo sentimos, todos lo vivimos, así que no hay necesidad de que nos lo cuenten. Ahora sí, ¿y saben ustedes de un lugar en México donde nunca haya temblores? ¿Dónde? ¿Dónde no podría haber temblores o sismos? A ver, ¿quién nos puede decir? Adelante. Penny, Penny. Jenny. Yo viví en Coahuila hace muchos años y la familia de allá me decía que ellos no sabían que era un sismo. Pues qué afortunados, porque imagínense, aquí en México, pues creo que ya tenemos esa idea muy presente, pero exacto, en los estados del norte, como en Coahuila o en Chihuahua,
No es común. O sea, no digo que no pueda haber un sismo, pero no es tan común como aquí. Aquí, pues, hasta tenemos la alerta sísmica y todo, pero en esos lugares, igual en Nuevo León, Tamaulipas, ahí no, no. Por qué quedamos que ahí no puede haber sismos? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Por qué ahí no? ¿Por qué son privilegiados? ¿Alguien? Blanche, ¿Porque no hay placas cerca, placas tectónicas cerca, profe? Sí, podríamos decir que obviamente sí, sí, exacto, tiene que ver con las placas, pero es que placas tectónicas, digamos, todos somos parte de una placa tectónica, pero ¿dónde está el detalle exactamente? O sea, México está en una placa tectónica, igual que todos los países del mundo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en el estado de Guerrero sí tiembla y muy seguido y en el estado de Nuevo León no? Vamos, Lupita. Porque están acompañadas con otras placas, o sea, Sí, están, ajá. no, en las otras zonas no hay placas juntas. Y nosotros está, bueno, en la zona de Guerrero está, como nos había comentado, la placa de Cocos y ahí la otra placa se me olvidó. La de Norteamérica puede ser, o la de Rivera. Ajá, exacto, Lupita, bien. Es porque, es que, por eso le decía a Blanche que era un poco inexacto eso de decir, es que ahí no hay placas tectónicas. Recuerden que la placa tectónica es la pieza como de rompecabezas. Y nosotros, igual que todos los países, todos los lugares de la Tierra están en una placa. Todos, todos. Pero Gaby, ¿cuál es la diferencia? Adelante, Gaby. las fallas geológicas Fallas geológicas. Sí, de la corteza, porque recuerda que nos dijo que el ejemplo de hace un rato de el movimiento que tenemos abajo. por ahí va, por ahí va. Ajá, tiene que ver con los límites de las placas. O sea, al estado de Guerrero y de Oaxaca y Chiapas les tocó la mala suerte de estar en la orilla de una placa. Esa es la explicación. Donde hay sismos es porque están en la orilla de una placa. O sea, toda la costa de México, esta parte de aquí, es la orilla de una placa. O sea, la costa de, pues no sé, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, coincide con donde acaba la placa de Norteamérica. Aquí termina la placa de Norteamérica. Entonces, acá el estado de Nuevo León está pues más como para en medio de la placa. Aquí no puede temblar porque pues, están en el centro de la placa. No tienen con quién chocar. El estado de Guerrero, como está en la orilla, choca con la placa que está abajo. Quedamos que es como la orilla de una alfombra. Es más probable que la orilla de la alfombra se mueva cuando choque con la pared a que se mueva el centro de la alfombra. Entonces, esa es la razón. Adelante. Sí, Entonces, a ver, profesor, si en la orilla es donde chocan las placas, yo voy a hacer el efecto como de una sábana cuando tendemos la cama. ajá. Tomo la sábana y es el choque de las placas, le doy con fuerza y hace ondas la sábana. Ajá. Pero en esa zona, en la zona, lo que es la B y C, que son las zonas de intensidad intermedia, también tiene que ver que son zonas rocosas, montañosas, y el impacto, como si yo tuviera obstáculos en la cama y que limitan el movimiento, también tiene que ver. Sí, exactamente, Jenny, es buen ejemplo. Tiene todo que ver el tipo de material. Hagan de cuenta que se le da un empujón aquí, en esta parte de color naranja, y como pues en realidad son ondas, esa fuerza, ese empuje, ese efecto se va transmitiendo alrededor. Puede llegar hasta acá.
pero tendrá que ser algo de verdad muy catastrófico como para que llegue hasta acá. Por eso nada más afecta a la orilla. Y sí tiene que ver el tipo de terreno. Si es un terreno rocoso, no se siente el sismo, pero si es un terreno fangoso, como gelatina, como es el caso de la Ciudad de México, ya saben esa historia de que la ciudad está construida sobre un lago, entonces abajo hay lodo, hay terreno blando. Eso amplifica creo que todos lo hemos visto, ¿no? Con la gelatina. Eso amplifica el efecto del movimiento. Y pues, ¿cuál es el resultado? Un terremoto que se vuelve un desastre, como el del 85. Pero eso explica por qué sucede. Creo que alguien levantó la mano. A ver, lo escuchamos. Vamos, Blanche. Yo al principio cuando pregunto eso, esa era mi teoría, porque Monterrey es más rocoso. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay un temblor, exactamente en el distrito, se siente mucho porque ahí era un lago. Así es, y sobre todo por la cercanía con los estados que están en la orilla de la placa, porque la Ciudad de México está muy cerca de Guerrero y muy cerca de, bueno, no tanto de Michoacán, pero de Guerrero sí. O sea que Entonces, entonces ten en cuenta de cómo lo que había dicho ahorita esta Jenny, cómo el el piso de terreno, cada, ajá, el piso, ¿no? sí, También otra cosa, profe, porque tengo una clienta que vive en Chiapas, bueno, que tiene su casa en Chiapas, ajá, y dice que ahí es donde termina eh, la placa. También puede ser por eso porque también hasta arriba en California tiembla muy fuerte. Creo que también sea por eso donde empiezan y terminan las placas, por eso se sienta todavía más fuerte los temblores. sí, sí tiene todo que ver. Miren, les voy a poner otra vez el mapa de las placas. Este me gustó, este de aquí, y vean, es que no lo puedo hacer, no lo puedo acercar más, pero ustedes sí lo pueden acercar. Vean México dónde está. México está justo en la orilla de la placa. Abajo tiene una placa, que es la de Cocos. A la derecha tiene otra placa, que es la del Caribe. Justo Blanche, lo que nos dices de Chiapas, en Chiapas es justo donde se tocan tres placas. Eso explica por qué tiembla tanto ahí, porque está la norteamericana, la de Cocos y la del Caribe. O sea, hay tres piezas de rompecabezas que están chocando ahí. Entonces, las colisiones, los movimientos, pues claro que son más comunes. Adelante. También tiene que Blanche. ver que el piso esté caliente, por eso, profe. No, no es determinante la temperatura. Cuenta más el tipo de terreno. El tipo de Ah, terreno, porque miren, como estamos hablando de ondas, son ondas mecánicas. Una onda mecánica es como un empujón. O todos lo han visto cuando, pues ven que los niños, o antes, que jugábamos la cuerda, si tú das un impulso a la cuerda, ese empujón se transmite, ¿no? Que es como una ola por toda la cuerda o por un lazo. Pues ese tipo de ondas son las mismas que causan los sismos. Es una onda que se transmite por un cuerpo, no viajan por el aire, ¿no? Mágicamente, sino que es un empujón que se le da a la tierra. Entonces, no es lo mismo empujar un terreno con mucho lodo que un terreno hecho de pura roca. El movimiento se transmite diferente. Piénsenlo como en una gelatina. En una gelatina, pues si dan un buen empujón, la gelatina se sigue moviendo. Lo mismo pasa con el terreno. Entonces, ¿de qué depende un sismo? Del tipo de terreno, de la cercanía con la frontera de la placa, donde acaba la placa, y también, pues, de otro tipo de actividad como los volcanes. Pero los sismos que hemos sentido, de los que todos nos acordamos, nada tienen que ver con volcanes. Por ejemplo, cerca del Popocatépetl también hay temblores, pero eso sí tienen origen volcánico. Ya saben que el Popocatépetl es un volcán activo. Muy bien, pues, mm, ¿alguien quiere comentar otra cosa sobre esto de los sismos? ¿Ya les queda bien claro? ¿Ya podrían explicar con sus propias palabras
por qué ocurre un sismo, por qué se origina un sismo. Adelante, Jenny, dinos, Jenny. Entonces eso también nos da la explicación de por qué justamente cuando hay un sismo, el Popocatépetl revela más actividad, porque se mueven las cortezas y sobre todo el núcleo, me imagino, el núcleo interno, elevando la actividad volcánica de la lava y todo eso, y eso genera las fumarolas que normalmente hay en ese día, 1 o hasta 3 días después del sismo, ¿no? Podríamos decir que todos los sismos tienen que ver con lo que pasa debajo de la tierra. Hay gente que decía que el clima o que la lluvia, ¿no? Influía en los sismos, pero no. Todos los sismos tienen que ver con lo que sucede debajo. Justo por eso empezamos nuestro tema con lo de las teorías. ¿Qué hay debajo de la tierra? Pues quedamos que hay roca fundida, que se está moviendo y que hay unas piezas que se llaman placas tectónicas que chocan entre sí. Entonces, un volcán, que ahorita vamos a hablar de ese tema, un volcán se origina porque esa energía acumulada busca una salida y en esa salida puede haber movimientos de tierra. Pero me parece que los sismos que hemos experimentado no están relacionados con el vulcanismo. No, no, no. Digamos que todos los sismos eh, tienen su origen en el calor interno de la Tierra. Todo se relaciona con el calor interno, con la energía acumulada. Pero cuando son sismos de origen volcánico, es diferente. Ahí ya tiene que ver con la expulsión de materiales. No he escuchado noticias de que los sismos, por ejemplo, este último del 19 de septiembre, haya influido en algo en el volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl, curiosamente, al final del año es cuando tiene actividad, que no debería estar relacionado, pero siempre sucede, que al final del año es cuando se prende. Pero es muy interesante pensar en esto. La Tierra parece ahí muy quietecita, como que ya se formó y es una roca y ya es inerte, ¿no? No le pasa nada. Pero no, ya vimos que es algo dinámico, se está moviendo y está cambiando. Vamos a ver que hay zonas sísmicas que aquí aparecen en el mapa en color naranja, zonas pensísmicas donde como que más o menos, y zonas asísmicas. Bueno, aquí esto debe ir pegado, asísmico. Asísmico quiere decir que no hay sismos. En este mapa sería el color verde, las zonas donde no ocurren sismos. Ejemplos en Yucatán, en Quintana Roo, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua. Estos lugares no, no tienen actividad sísmica. Por eso mismo que explicamos, de que no están cerca de la orilla de la placa, ¿va? Tendría que ser una fuerza muy, muy intensa, que esperemos que nunca ocurra, para que les llegue hasta allá el empujón. Pero no, eso no ocurre. Ahora, vamos a hablar de los volcanes. Ya les dije un poco sobre esto. El vulcanismo es todo el conjunto de fenómenos relacionados con el movimiento del magma. El magma es esa roca fundida de la que les hablé hace rato. Por debajo de las placas hay fluido, o sea, se está moviendo. ¿Qué es ese fluido? Es roca muy, muy caliente. Un volcán es una fractura en la corteza terrestre por donde el magma sale a la superficie. Exacto, piensen que es como una grieta por donde el calor quiere escapar, quiere salir. Dice que pueden ser cónicos o alargados, pero la mayoría de los volcanes coinciden con las zonas de choque y separación de placas. Muy interesante. O sea, sí está relacionado esto de los volcanes con las placas, pero no siempre que hay un terremoto hay actividad volcánica. Pueden separarse esas dos cosas. Dice que además tienen una gran cantidad de fenómenos relacionados, como las fumarolas, los géiseres y las fuentes termales. Veamos qué es eso. Si ustedes han ido a bañarse en las aguas termales, sabrán que es agua caliente que sale
Bueno, no es que el agua salga de la tierra, a veces sí, sí es un manantial, pero hay agua en un lugar y se calienta de forma natural, con el calor interno de la tierra. O sea, no es que le dé el sol o alguien le ponga fuego, sino que es agua caliente, que naturalmente está ahí. Algunos dicen que tienen propiedades curativas, pero bueno, las fuentes termales o aguas termales son el resultado de la actividad volcánica, porque ya dijimos que debajo de la corteza hay roca muy caliente, tan caliente que se vuelve líquida, y cuando se acumula, busca salir. Esa salida es a lo que le llamamos volcán. En realidad, un volcán empieza con una grieta. Imaginen que el piso es plano, parejo, y se abre una grieta. Del material que sale, se va formando esta montañita que nosotros conocemos como volcán, pero esa montañita está hecha de los materiales expulsados por la grieta. Así se forma un volcán. Hay una historia muy interesante de un volcán que se formó en Michoacán, que pueden ir a visitarlo. Ya es un volcán extinto, pero surgió de la nada. En 1943, un señor estaba cuidando sus animales ahí en el campo y de repente hubo un temblor. Se abrió la tierra y empezó a salir un volcán, así. Hasta hay videos en YouTube sobre eso. Y es el volcán Paricutín, en San Juan Paricutío, que ahora se llama San Juan Nuevo. Pero ahí hay un volcán extinto, que es el volcán más nuevo de todo el planeta. Y está en Michoacán. Se puede ir a visitar. Ahora, vamos a hablar de la orografía. Orografía. ¿Qué será la orografía? ¿El estudio del oro? No. La orografía es la parte de la geografía física que se encarga del estudio, descripción y representación del relieve terrestre. Va de nuevo. ¿Qué es la orografía? La parte de la geografía física. Acuérdense que hay geografía física y humana. Se los pregunté en su tarea. Geografía física y geografía humana. Bueno, pues en la geografía física se estudia la descripción y representación del relieve terrestre. Cuando hablamos de relieve, ¿qué será eso? ¿A qué le suena relieve? Cuando dicen, pues, las características del relieve. ¿De qué hablamos? Relieve. ¿Alguna idea? Lalo, José Luis, participen. Adelante. Pues bueno, yo en el GPS cuando me dice que si quiero el mapa de relieve, me muestra como los, digamos, los cerros, carreteras, pero ya en una forma como más, más normal a lo que vemos, ¿no? Los árboles ya se ven como más reales, igual que las montañas y todo ese rollo. Entonces, yo tengo como por entendido que relieve es eso, ¿no? Que te muestra las montañas y las carreteras reales. Ah, muy bien. Nunca lo he intentado en el GPS, pero lo tendré que probar. Cuando hablamos de relieve, exacto, es justo lo que dice Lalo. Cuando te muestran las montañas y los cerros que hay por ahí, digamos las subidas y las bajadas, eso es el relieve, porque los terrenos casi nunca son planos. O sea, la gente, pues ya cuando va a construir su casa y las calles y todo, pues aplanan el terreno. Pero los terrenos, pues tienen subidas, bajadas, montañas, rocas. Todo eso es a lo que se le llama el relieve. El relieve es, pues hasta creo que en la palabra está la respuesta. Relieve viene de elevar, reelevado. O sea, las zonas elevadas y las zonas bajas. Una zona elevada es una montaña. Una zona baja sería lo que se conoce como un cañón. Vamos a ver ejemplos. Esto es el relieve. El relieve, fíjense en este paisaje. Aquí tenemos rocas con formas muy extrañas. El relieve es hablar de las características del terreno. ¿Qué hay ahí? Una montaña, un cerro, un acantilado, una subida, una bajada, una
una peña. Cuando hablamos de una peña, pues es una roca que está como Alto. en alto, exacto. Entonces, los puntos altos y los puntos bajos, y pues hacer el dibujo, el mapa, como dice Lalo, de todo eso, es a lo que se le conoce como la orografía, ¿va? Anótenlo ahí en su apunte, en su método Cornell, que orografía es la descripción del relieve. ¿Y qué es el relieve? Pues ya dijimos, los puntos altos y bajos del terreno. Montañas, cerros, barrancas. Eso es el relieve. Si te preguntan, ¿cómo es el relieve del lugar donde vives? Por ejemplo, yo les voy a platicar que yo vivo en la delegación Álvaro Obregón y esta delegación es conocida porque tiene muchas barrancas, porque así es el terreno, así es. O sea, hay lugares que están como de bajada y por abajo pasa un río. Entonces, en esa bajada, en esa pendiente, pues hay muchos árboles y zonas, ¿no? Que luego la gente quiere ir a vivir ahí, por eso les pasan cosas feas, ¿no? Pero así es el relieve de este lugar. Justo por eso no está bien que pues echen basura y todo, porque las barrancas sirven para llevarse el agua de la lluvia. Cuando llueve en exceso, pues sirven como para conducir el agua y que se vaya. Si no, pues es cuando viene la inundación. Ahora sí, ¿sí quedó claro qué es la orografía? Todos lo tienen presente. Orografía, ¿sí? Gaby, sí. Bien, manifiéstense, ¿eh? Recuerden que esto es un diálogo. Me gustaría escucharlos, pero vamos a seguir avanzando. Así que cuando te pregunten en tu examen de la orografía o veas esa palabra por ahí, orografía, se refiere a las características del terreno, puntos elevados y puntos bajos. Luego, como estamos hablando del relieve, piensen en cómo se formó todo eso, cómo se formó una montaña o cómo se formó un cerro. Bueno, pues a eso se le llama geomorfología. Geomorfología, acuérdense, geo significa tierra y morfo se refiere a la forma de la tierra. Entonces, ¿qué forma tiene la tierra? Pues depende mucho del clima. El clima afecta la forma del suelo, porque hay algo que se llama erosión. La erosión es como el deslave o el desgaste de un terreno por efecto del clima. El clima, pues, es el aire, el agua. A lo mejor cuando hace frío también influye, porque el frío contrae los materiales. Cuando algo se contrae y se expande, se rompe, y esa puede ser la causa de que se rompa alguna roca de gran tamaño. Eso también es erosión. Así que, mm, pues esto es cómo cómo el clima afecta el terreno. Pues seguramente han visto que cuando nunca se han fijado, por ejemplo, yo una vez estaba viendo las escaleras del metro y me di cuenta que la orilla de las escaleras como que estaba redondeada. Ya saben que un escalón pues debe tener un ángulo, ¿no? Un ángulo para que pues, formar el escalón. Pero esa escalera había sido usada tanto tiempo, por tantos años, que ya era redonda casi. Que mucha gente pasa ahí todos los días. Y entonces pues van tallando el piso, tallando, hasta que se vuelve redondo. Eso es erosión. Eso pasa en la Tierra a lo largo de muchos años. Seguramente lo han notado. O si han visto cómo son las rocas de los ríos, las piedras de río, ¿qué tienen de particular? Blanche, Son como babositas. Babosas, pero en cuanto a la forma, las piedras, ¿cómo son? Lalo, Son cilíndricas y son muy lisas. Ujú, exacto. Las piedras de río son muy lisas.
Bueno, se les llama de cantos rodados. En algún momento esas rocas eran filosas o eran de formas angulosas como todas las demás piedras, pero por el paso constante del agua se volvieron redondas. Las piedras de río son redondas. Eso es la erosión. La piedra, aunque parezca como algo muy duro, que no cambia fácilmente, pues después del paso de los años cambia su forma por esa fuerza de empuje que le da el agua. El agua la va tallando, la va tallando, la va tallando hasta que se vuelven lisitas. Hay piedras de río que son casi esféricas, como, sí, como bolitas, pero son piedras. Entonces, eso es la erosión. Veamos. Lo que puede pasar también con las rocas es que a lo largo de muchos años pueden transformarse por el material del que están hechas y por, ya quedamos, los eh, pues, factores del clima. El agua, los ríos, dice que modelados de aplaneamiento, así llamados porque la acción de los agentes erosivos, o sea, la lluvia sería un agente erosivo, provoca la erosión, o sea, que talla el piso. Da lugar a esos casos de formación de superficies llanas en lo alto de relieves truncados. Por el contrario, adelante. Jenny, Perdón, profe, Sí, perdón, pero también entraría en ese concepto de de lo que hace la erosión de, por ejemplo, eh, hemos obstruido el paso de ríos, de presas, por cuestiones de urbanización, etcétera. Pero ya cuando las que lluvias nosotros, sobrepasan y recuperan su camino, o sea, que se sale el caudal sobre la carretera, sobre así, ¿eso también entra en ese concepto? exactamente, Jenny, muy bien, muy bien. Nosotros somos capaces, bueno, con nuestras actividades también de cambiar la forma del terreno. Exactamente. Si un río se sale de su curso, pues esa agua tiene que salir por un lado. Pero la erosión se da a lo largo de muchos años. O sea, la es, vida del ser humano es muy cortita. O sea, es raro que una persona viva 100 años, ¿no? Es muy cortita. Para que se note el cambio, deben pasar miles de años. Ahorita les voy a poner una foto donde se ve muy claramente. Adelante. Dinos, Pau. ay, creo que se salió. Ok, ok. Entonces avanzamos. A ver si ahorita quiere participar. Sí. Queda, ahí está. Ah, avisó en el chat que que se le presentó una emergencia. Ok. Bueno, muchas gracias. Pues sí, hay que estar pendientes de eso. Bien, quedamos que la erosión se da a lo largo de muchos años, muchos años, porque pues nuestra vida es muy corta como para ver que salga una montaña o algo así, pero sí sucede. Dice que hay tres procesos: la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión es cuando algún elemento talla el suelo, como lo que les dije de las escaleras, ¿no? El paso constante de la gente va tallando el piso y le cambia la forma. Eso es erosión. ¿Qué otra cosa? El transporte, es decir, cuando las piedras son llevadas de un lugar a otro, o sea, se caen de la punta de la montaña y son llevadas a otro lugar. Ese choque constante también puede cambiar el terreno. Y la sedimentación es cuando algo se deposita. De hecho, hay un tipo de rocas que se llama rocas sedimentarias. Hay tres tipos de rocas. Unas se llaman ígneas, las que salen del interior de la Tierra por una erupción volcánica o algo así. ¿Han visto esas rocas de color negro? Bueno, esas son rocas ígneas. Hay otras que se llaman metamórficas, que se forman pues por diferentes causas. Empezó como ígnea, pero luego fue tallada por el aire o el agua y se transformó en otra cosa. Esas se llaman metamórficas. Y hay otro tipo de rocas que se llaman, esto no se los van a preguntar en el examen, ¿eh? No se preocupen. Es mucha información, pero con que sepan lo básico,
Con eso nos defendemos. Y el otro tipo de rocas se llama sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman porque se va aplanando el terreno. Cae una capa de arena y se aplasta. Luego viene una capa de tierra y se aplasta. Luego viene una capa de como de roca caliza o de corales o algo así y se aplasta. Después de muchos años ya tenemos una roca nueva, de que mucho polvo se acumuló, se aplastó y se volvió roca. Eso se llama roca sedimentaria. Bueno, pues es justo lo que modifica el relieve. Todo esto que estamos platicando es para entender por qué cambia el relieve. ¿Por qué se forma un cerro o desaparece? ¿Por qué se forma una montaña o desaparece? Aquí está la foto que les decía. Esta foto es el resultado de la erosión hídrica. Hídrica, acuérdense, hidro se refiere al agua, ¿no? Entonces, la erosión hídrica es causada por el paso constante del agua. Este paisaje está en Estados Unidos, en un estado que se llama Utah. Casi todo es así. Es como un desierto, pero hay rocas muy extrañas. Aquí antes pasaba un río, hace miles de años, tal vez millones de años. Y fue lo único que dejó. Se ve como el caminito, pero ya no está el río. O sea, lo que hay allá abajo, pues es como lo que queda, ¿no? Pero había un río caudaloso, un río que se movía. Era como una especie de selva, con un río muy grande. Pero todo eso, después de miles de años, desapareció y solo quedó esto. Eso es la erosión y el cambio del relieve. Entonces, los agentes externos cambian paulatinamente todos los relieves del planeta. Pueden convertir en amplias llanuras zonas montañosas. Una llanura es un terreno plano. Luego dice, en estos cambios participan dos procesos estrechamente relacionados, el intemperismo y la erosión. El primero consiste en la transformación y destrucción de las rocas. Esta acción puede ser mecánica o química. ¿Cómo que química? Pues sí, porque han escuchado hablar de la lluvia ácida. La lluvia puede contener sustancias que deterioran las piedras y eso también es erosión, no es interperismo. Interperismo. Intemperismo quiere decir que queda al exterior, expuesto al ambiente. Luego dice, la erosión se refiere a la transportación y depositación de las rocas previamente intemperizadas. Eso es la erosión. Erosión. Erosión es como desgaste o tallado. Ahora sí, vamos a hablar de... bueno, este tema ya lo habíamos abordado, nada más vamos a verlo rápido. Tectonismo en México. Acuérdense que ya platicamos que es una placa tectónica. La placa tectónica es como esa pieza de rompecabezas. Dice que México se ubica sobre la placa de Norteamérica. También ya lo vimos. Que colisiona contra la placa más grande del mundo, que es la placa del Pacífico. O sea que están chocando dos placas. En la parte sur del país, la zona que va desde los estados de Jalisco hasta Michoacán, ven delimitadas sus costas por el choque contra la placa de Rivera. Y en el sureste, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas chocan con la placa de Cocos. Lo que ya dijimos, por eso en México tiembla tanto, porque hay muchas placas juntas, justo en esta zona. Miren, está la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa de Rivera y la placa del Pacífico. Así o más al lado. Pues sí, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Aquí siempre tiembla, en este lugar, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán. Aunque el sismo del 2017 no vino de aquí, eso fue lo más extraño. El sismo del 2017 vino del centro, o sea, fue un sismo poco común. Se le llama sismo intraplaca, porque ocurrió por aquí en el centro. Entonces, pues eso fue una gran casualidad. No vino, por eso no sonó la alarma tan rápido.
porque no, la alarma está diseñada para los sismos que vienen de aquí. Justo por eso lo hicieron, ¿no? Como saben que ahí hay un límite de placa, dijeron, aquí vamos a colocar un sensor. Si la Tierra se empieza a mover, luego que nos avise. Pero mala suerte, pusieron sensores aquí, pero no acá. Entonces, el sismo vino aquí y pues nadie nos avisó. Y por eso pasó lo que pasó en 2017. Sonó la alarma ya que estaba temblando. ¿Ya para qué? Muy bien, pues vamos a hablar de otro tema. ¿Están preparados? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Manifiéstense. ¿Están bien? ¿Siguen ahí? Sí, Adelante. profe. Sí, profe, todo bien. Sí, va. Nancy levantó la mano. Adelante, Nancy. No, digo que sí seguimos aquí aún. Excelente. Sí, porque yo no los escucho. ¿Qué tal que ustedes ya se fueron y yo aquí hablando? Bueno, qué bueno que están ahí. Sigan, por favor, poniendo atención porque viene otro tema. Ya hablamos de la estructura de la Tierra, cómo es el planeta por dentro, qué es eso de la tectónica de placas, por qué se llama así, ya lo vimos, y un poco de los volcanes. Pero ahora veamos algo que también tiene que ver con la Tierra. Se llama el tema recursos naturales. Recursos naturales. Pueden utilizar otra hoja si están haciendo el método Cornell, que espero que sí. No les va a dar el espacio para esto. La idea, como les comentaba hace un momento, no es que copien todo lo de la clase, sino que se queden con lo más importante. Hagan un gran ejercicio mental para extraer solo unas pocas palabras de todo lo que escuchan, lo que sea más importante. Vamos a hablar ahora de los recursos naturales. Aquí el dibujo nos da pistas. Recursos naturales podrían ser los árboles, el petróleo y el sol. Pero en su examen les van a preguntar por la clasificación. ¿Cómo se clasifican los recursos? Vamos a ver. Dice que la forma de apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales varía con el tiempo y el espacio. Cada sociedad aprovecha sus recursos según su cultura y capacidades tecnológicas. Claro que si hay un país que tiene mucho petróleo, pero no tiene la tecnología o el dinero para comprar las máquinas que ayudan a sacar el petróleo de por debajo del suelo, pues de nada serviría. Entonces, veamos qué es esto de los recursos. De acuerdo con el tiempo en el que la naturaleza tarda en crear los recursos, estos se clasifican de la siguiente manera. Vamos a ver. Un recurso natural puede ser la madera de un bosque, pero también, como ya les dije, es el petróleo. ¿Por qué es un recurso natural? Pues porque es parte de la naturaleza, es producto de la actividad natural, pero si lo sabemos explotar, o sea, aprovecharlo, sacarlo, utilizarlo, ya se vuelve un recurso natural. Ahora veamos. Hay recursos que se llaman no renovables, no renovables. Renovar quiere decir reponer, reponer. O sea que un recurso no renovable es algo que no se repone. Si se acaba, ya, se acabó y no hay más. Ejemplo de eso, el petróleo. Vamos a leer qué dice aquí. Son aquellos que necesitan de complejos procesos que demoran miles de años para formarse, como los minerales, el agua y el petróleo. Esto significa que una vez utilizados, no pueden ser regenerados. Bueno, esto es algo muy triste porque aquí dice que el agua no es renovable. Si nos acabamos el agua, ya no va a haber más. No es que el agua desaparezca o se vaya, sino que se vuelve agua que ya no podemos usar. O sea, agua contaminada. Sigue estando ahí, sigue siendo agua, pero ya no es aprovechable. Entonces, son recursos que no se reponen, no se reponen. Los minerales, si sacan todo el oro de un lugar, pues ya no va a haber más, ya no hay más oro. Entonces, recurso no renovable.
Otro tipo son los renovables. Acuérdense que renovar significa reponer. Un recurso que sí se repone, vamos a ver, las plantas. Pues sí, puedes cortar las plantas y sabes que volverán a crecer. No ahorita, no mañana, pero sí van a crecer. Los animales también. Pueden matar a todos los animales, que sería algo muy cruel, pero sí lo han hecho. Ahorita les voy a poner una foto. Pueden matar a todos los animales de un lugar, pero después de un tiempo se vuelve a poblar de animales. También. El suelo igual. El suelo se puede desgastar, pero si fuéramos inteligentes, se podría usar de una mejor manera y se repone ese suelo. Eso se llama renovable. Hay otros que se llaman inagotables. Inagotable, como la palabra lo dice, es que no se termina nunca. ¿Habrá esos recursos? Sí. Por ejemplo, un recurso inagotable sería la luz del sol. La luz del sol no se va a terminar. Bueno, el sol sí se va a morir en algún momento, pero ya no vamos a estar aquí. Así que el sol podemos aprovecharlo para generar electricidad o transformarlo en cualquier otra forma de energía. Y el viento tampoco se va a terminar. El viento es el movimiento del aire. ¿Y qué causa el movimiento del viento? Pues el sol. Así es, el sol hace que el aire se mueva, porque el sol, como calienta todo, pues hay una diferencia de temperatura. Hay aire frío y aire caliente. Cuando chocan esas dos masas, se produce el viento, el aire en movimiento. Así que el viento no se va a acabar jamás, es inagotable. Y hay otros que se llaman recursos en transición. Transición es como que están en la frontera, están indecisos, porque dice que son aquellos clasificados como renovables, pero los hemos usado tan mal que se van a convertir en no renovables. Va de nuevo. Un recurso en transición es algo que es renovable, pero ha sido tan mal aprovechado que ahora ya se puede convertir en no renovable, en no renovable. Ejemplo, pues los bosques. Los bosques son renovables, la madera, los árboles, porque pues puedes cortar un árbol, plantas otro y después de unos años pues vas a tener más madera. Pero si eso lo hacen en poco tiempo, o sea, si en 5 años acaban con toda una selva, pues no esperes que en 5 o 10 años otra vez esté ahí, ya no. Entonces se va a convertir en no renovable por no haberlo sabido utilizar. A ver, entonces, recurso renovable, dice, son aquellos recursos bióticos. Biótico significa que está vivo, como el agua, el suelo, flora y fauna. Bueno, el agua no está viva, pero la flora y la fauna sí, o sea, las plantas y los animales, que si se aprovechan adecuadamente seguirán existiendo, lo que ya decíamos, ¿no? Se podrán renovar, o sea, reponer, y los seres humanos los podemos seguir disfrutando. Su costo puede ser menor en la medida que haya mayor número y mayor el costo cuando baje la cantidad o la población de que se trate. Fíjense, este animal, ¿saben cómo se llama? Este animal que está aquí en la pantalla. ¿Qué animal? ¿No es un búfalo? Correcto, Blanche, es un búfalo, búfalo. Estos búfalos viven en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, pero hubo un momento en el que, o sea, estuvieron a punto de desaparecer. Fíjense en esta foto tan horrible. ¿Alcanzan a ver qué hay ahí? ¿Se ve? ¿Son los cuernos del búfalo? Bueno, de los búfalos. Exacto, es una montaña de huesos. Así es una montaña de huesos. Esto pasó en el siglo XIX. Mataron todos los búfalos de esa zona y allí están sus huesos. Esta especie estuvo a punto de desaparecer. Los mataron a todos, a todos. Usaban la piel, usaban los cuernos,
pero pues era para exterminar. Bueno, es una historia muy cruel, no se las quisiera contar, pero ojalá y lo busquen. Mataron a los búfalos porque eran la fuente de alimentación de unos este, indígenas que vivían ahí. Entonces, para eliminar a los indígenas, como querían quitarles su tierra, les mataron a los búfalos y así acabaron con ellos. Es muy triste, ¿no? Pero sí pasó. Y esa foto es real. Son huesos, una montaña de huesos. Bueno, así que, pues podemos acabar con todo si queremos. Con todo esto no significa que sean eternos el agua y el suelo, porque si contaminamos el agua, podremos hacerla escasa. Pero al mismo tiempo, si la sometemos a tratamientos adecuados, dicha agua puede ser reutilizada. O sea que no todo está perdido. Sí podríamos hacer algo por cuidar el agua. En el caso del suelo, este puede sufrir un agotamiento por el mal uso de cultivos y se necesitará un proceso para volverlo a ser rico en nutrientes. Fíjense en este caso. En muchas zonas de México se produce tequila. Sobre todo, ya saben que el tequila es un lugar en Jalisco. Entonces, para que se llame tequila, tiene que ser producido ahí. Es la bebida nacional, el tequila. Pero tiene un lado oscuro. El tequila es tan lucrativo, o sea, se saca tanto dinero del tequila que ya hay plantaciones de maguey en todas partes, ¿no? Bueno, el agave. Este es el agave azul del que se obtiene el tequila. Para que el agave empiece a dar tequila, bueno, ya saben, ¿no? Se tiene que cortar una especie como de piña y luego se fermenta lo que hay ahí y demás. Para que eso suceda, tienen que pasar como 6 años para que un maguey empiece a dar tequila, el agave. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están cada vez acabando con los bosques de esa región para empezar a cultivar agaves. Y eso está dañando el terreno, porque si plantan una sola cosa en un lugar, el suelo se empobrece. Como esa planta solo está usando un tipo de mineral del suelo, pues lo está agotando. Y después, ya que mueran los agaves y todo, ese suelo ya no va a servir, ya no va a crecer nada ahí, ni agaves ni nada. Eso es el empobrecimiento del suelo. A eso se le llama monocultivo. Cuando plantan una sola cosa, el suelo se echa a perder. Lo mismo está pasando con las selvas en Brasil. Están talando la selva para plantar estas cosas. ¿Alguien reconoce qué es lo que está aquí abajo? ¿Qué es eso? ¿Se les hace conocido? No, bueno, es... Adelante, Lupita, Lupita. ¿Me podría repetir la pregunta? No lo escuché. Ah, que si alguien reconoce qué planta es esta de la foto de abajo. Están quitando la selva para plantar estas, pues esta especie. ¿Cuál es? Oh, ya. Pues parece como las esas que luego traen como piña abajo. Ajá, las han visto aquí en la ciudad. Piña. Exacto. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Es el de pinol? ¿Piñol? Algo así, si mal no me Por acuerdo. ahí va. Sí, que tienen, parece que tiene como una piña abajo y pues es el puro tronco. En realidad es una palmera. Es una palmera, bueno, en realidad es la palma. Y la cultivan para sacar aceite, el aceite de palma. Entonces es una historia muy triste porque la selva más grande bueno, de las más grandes del mundo, se está acabando porque quieren plantar estas cosas. ¿Y para qué las quieren? Porque pues es un muy buen negocio. De esta palmera sacan un aceite, que es el aceite de palma, el aceite de palma. Y con ese aceite de palma se hacen muchas cosas. Casi todo lo que consumimos, pues de productos industrializados, tiene un poco de aceite de palma. Si no me lo creen,
Vean esta foto. Aquí hay un jabón. El jabón Palmolive, de hecho se llama Palmolive porque es la unión de dos palabras, aceite de palma y aceite de oliva. Palmolive, así se hace el jabón con aceite, igual que muchos cosméticos y otras cosas. También el aceite de palma se utiliza para los alimentos, para los chocolates, para la mantequilla. Hay un montón de cosas que tienen aceite de palma, porque se vende muy bien. Entonces, quitan los árboles de la selva, plantan esto, pues ya la gente tiene con qué ganar dinero. Bueno, son dos ejemplos de la explotación de los recursos naturales. Si no se cuidan, el suelo es un recurso renovable. El suelo es un recurso renovable. Pero si continuamos con estas prácticas, pues se va a volver no renovable, porque pues, ese suelo ya no va a servir. Quedamos que si solo se planta una sola cosa, el suelo se desgasta, se echa a perder. Bien, ahora hablemos de lo que no es renovable. Aquellos recursos que, aunque existan en cantidades enormes, pueden desaparecer y es casi imposible que se vuelvan a regenerar, o sea, ya no se reponen, como los minerales, el petróleo, el gas o los metales. Ya habíamos hablado del petróleo. Dijimos que si sacan todo el petróleo que hay ahí debajo del suelo, pues tendrían que pasar millones de años para que vuelva a haber petróleo. El petróleo se forma con microorganismos, bueno, seres vivos, que vivieron hace muchos años y quedaron aplastados en la roca. Por ejemplo, hace muchos años, en el tiempo de los dinosaurios, o sea, hace más de 65 millones de años, había bosques, pero eran bosques gigantes. Las plantas eran más grandes de lo que son hoy. Después de que fue todo ese fenómeno por el que se extinguieron los dinosaurios, esos bosques quedaron comprimidos en capas y capas de polvo y tierra y todo. La materia orgánica, ya saben que cuando una planta muere se echa a perder. Todo quedó ahí aplastado entre la roca. Pero estamos hablando de bosques y selvas enormes. Todo quedó ahí aplastado, los árboles y todo. Entonces su materia orgánica, después de mucho tiempo, se convirtió en petróleo. Y es lo que estamos usando todos los días. En el automóvil para transportarnos, en el gas de la estufa, todo viene del petróleo. Y es un recurso no renovable. Si se termina, pues ya, se acabó, no hay más. Y esa es la triste historia del petróleo, no renovable. Otro ejemplo, los metales. Quedamos que cuando se extrae todo el material de una mina, pues ya no hay más. Para ejemplo, pues los pueblitos estos mágicos del estado de Hidalgo eran pueblos mineros. Llegaron los ingleses a pues sacar la poca plata, el oro, el cobre que había ahí. Y pues se terminó y ahora son minas abandonadas que la gente puede ir a visitar. El pueblo se formó alrededor de la mina, pero ya no hay minería ahí porque ya no hay nada que sacar. Entonces, es un recurso no renovable. Habíamos hablado también de los inagotables. Dice que nunca se acabarán, por lo menos en los próximos cientos de años. Ejemplos de recurso inagotable: la energía solar, las olas del mar y el viento. Seguramente han escuchado de las celdas solares. Es un material especial que capta la luz del sol y la transforma en electricidad. El sol es gratis. No hay que hacer nada para obtener el sol. Solo sales y ya. Pones tu mano y ya. Ahí está el sol. Entonces, se llama inagotable. No se sabe que se vaya a acabar, por lo menos en los próximos 100 años, ahí va a estar el sol. Igual que el viento y las olas del mar. También se saca energía de las olas del mar. Ponen unas máquinas y el empuje constante del agua hace mover unas máquinas que pueden producir electricidad. Esa energía se llama mareomotriz. Se puede usar.
Luego vamos a ver, hay otra clasificación de los recursos que son los biodegradables, o sea, que se echan a perder, que se reintegran al medio, y otros que se llaman no biodegradables, o sea, lo que no se echa a perder. Por ejemplo, el unicel. El unicel seguramente saben que es uno de los materiales más contaminantes. Bueno, igual que todos los plásticos. El unicel es un tipo de plástico. Se llama poliestireno. Ese es el unicel, poliestireno. Y no se echa a perder. O sea, ustedes lo pueden tirar en el bosque, no lo hagan. Y ese vaso de unicel va a seguir ahí en 20 años, en 30 años, en 40 años. Ahí va a seguir el vaso de unicel. Entonces se llama no biodegradable, no se echa a perder. Biodegradable pues, sería una cáscara de plátano. Regresas en una semana y ya desapareció, se reintegró al medio. Muy bien, pues esta es la clasificación. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Se va entendiendo? ¿Grupo? ¿Todos bien? Adelante. Solo como muestra de lo que hace Ajá. el unicel, yo encontré un tip, como estuve analizando cómo acabar con la humedad Ujú. en paredes. Encontré que el unicel se diluye en O en thinner. acetona. Se di- Ajá, se diluye y ya cuando, ahora sí que ya se diluyó totalmente, se aplica en las paredes y esta crea una barrera como plástica, por así decirlo, pero se vuelve muy, es rígida y no logra, sí, o sea, la verdad sí ataca muy bien la humedad, pero entonces, o sea, ¿cómo, cómo logra eso en la pared? Entonces en la tierra, como dice usted, pueden pasar miles de años y no se va a degradar. Al contrario, crea contaminación en el subsuelo. Sí, es muy triste esa historia del unicel. Hasta el momento no han encontrado un método para reciclarlo. No se puede reciclar. O sea, no se deshace, no se degrada. Bueno, sí se puede reciclar, pero es muy complicado. Sería muy más costoso. O sea, te saldría más caro el caldo que las albóndigas, como dicen. Así que el unicel hay que usarlo lo menos que se pueda, porque es un material que no, una vez que se utiliza, pues ya no tiene otro uso y solo contamina. Entonces, bueno, esto que nos dice Jenny es un buen tip. A nosotros en la escuela nos dejaron hacer una figura con unicel. Yo hice un florero. Tenías que disolver unicel en acetona y se hace como chicle. Y entonces puedes hacer una escultura o lo que tú quieras y ya después se endurece y ya le das otro uso al unicel. Pero pues nadie hace eso. Muy bien, pues qué bueno que les está interesando el tema. Me da mucho gusto escucharlos porque pues no se trata de que yo hable y hable y hable, sino de que ustedes este conocimiento lo hagan parte de ustedes. Y obviamente, si se les queda, pues el día del examen ya no se les va a complicar para nada. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, va la prueba. Díganme, ¿este recurso en qué clasificación entra? Ya vimos todas. ¿El agua qué es? Adelante. Blanche. No renovable. No renovable, exacto. Dijimos que no es renovable. Si se acaba el agua, ya no hay más. Si se acaba el agua. Recuerden que lo más triste es que nuestro planeta, pues está lleno de agua, mares y océanos, por esa agua que no podemos aprovechar. No se puede usar. Solo tenemos como entre el 2 y el 3% de agua dulce, de agua que sí podemos usar. Pero pues si la contaminamos, esa agua ya no sirve. Cada vez que vamos al baño o lavamos los trastes, pues estamos ensuciando el agua y esa agua ya se perdió para siempre porque ya no vas a usar un agua con jabón. Adelante.
Pero es que todo eso también tiene que ver mucho con la cultura de cada persona, profesor, la flojera, las ganas de, porque por ejemplo, todos lavamos, la mayoría, yo creo que un 90% de la población lavamos en lavadora. Ujú. Solamente echamos la ropa y ya, no se nos olvida la cantidad de agua que se desaprovecha. No voy a decir que que se desperdicia, para no entrar en detalles, pero la cantidad de agua que se desaprovecha, teniendo grandes patios, teniendo todos baños, nos volvemos, nos ofende usar un baño con cubeta y todo eso. O sea, sí hay manera de cuidar más el agua en todas partes del mundo, pero pues también ya es cuestión de cultura o de conciencia propia. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Yo creo que para eso es bueno saber, conocer, educarse, porque si vas a saber cosas y vas a seguir haciendo lo mismo, pues de nada sirve tener el conocimiento. Exacto. Esto lo estamos hablando para modificar nuestros hábitos. El agua de la lavadora, el agua sucia, la pueden recolectar y pues darle un segundo uso para lavar el patio, para el baño, sí, para lavar el baño, para el excusado. Exactamente. Bueno, entonces es un recurso no renovable. A ver, ¿qué tipo de recurso será este? Es un diamante. ¿Dónde lo metemos? ¿En qué clasificación? Pau, Adelante. Pau. No No renovable, renovable. exacto, porque es un mineral. Sí, Es un así mineral. es. Si sacan todos los diamantes de algún lugar, que en África hay muchos, y pues ya no va a haber más, porque el diamante, para que se forme, tuvieron que pasar millones de años. Si extraen todos los diamantes, pues nadie se va a esperar millones de años a que haya otro. Exacto. Ahora, aquí es la energía del viento. ¿Qué será? ¿Cómo se clasifica esa? La energía del viento es qué. Adelante. ¿Ese sería recurso renovable, profe? Renovable. No, perdón, inagotable. Correcto, muy bien, inagotable. Dijimos que el viento nunca se va a terminar. El aire no va a dejar de moverse porque depende del calor del sol. Entonces, exacto, un recurso inagotable. Inagotable. Correcto, Blanche. Ahora, el petróleo, aquí yo les adelanto porque ya les di la respuesta hace rato. El petróleo es un recurso no renovable. Si se acaba todo el petróleo, ya no hay más. Por eso nos decía hace rato en el texto que va a aumentar de precio con el tiempo, porque va a ser tan escaso que cada vez va a costar más. Lo bueno es que ahora ya están inventando pues otras tecnologías que no dependen del petróleo. Por ejemplo, yo en casa tengo un calentador solar, porque pues el gas sale muy caro y además contamina. Y el sol pues es gratis, ¿no? Digamos que cuando me baño, pues las, las estrellas, la estrella que tenemos ahí hace el trabajo, ¿no? Exactamente. El sol calienta el agua. Ahora sí, veamos otro. ¿Este qué tipo de recurso será? Es una celda solar. ¿Dónde lo metemos? Adelante. En el sol es un inagotable. Inagotable también, exactamente, inagotable. Entonces, pues lo recomendable sería utilizar la energía del sol y la energía del viento, ¿no? Para todo lo que se pueda, porque es algo que no contamina, no se termina, es energía limpia. Y por último tenemos esto de la imagen de arriba, ¿dónde lo metemos? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Sí? Ese sería en no renovable. No renovable. mm, bueno, aunque dijimos que hay una discusión, es
pues es la madera. Son los árboles que cortan y efectivamente es la madera, pero habíamos leído que... Adelante. Jenny, Quedamos que ese era un recurso renovable, biótico, porque tiene vida, pero que corre el riesgo de convertirse en un, en un recurso que al ser mal utilizado, como, ¿cómo se llama? En transición. Transición. Al ser mal Ajá. aprovechado, corre el riesgo de convertirse en no renovable. Exactamente, muy bien, Jenny, buena respuesta. Dijimos que es un recurso en transición o de transición. Quiere decir que el uso que se le dé, pues ya es lo que lo va a clasificar como renovable o no renovable. Les puse el ejemplo del aceite de palma. Tiran la selva para plantar una sola especie, las palmas, para sacarles el aceite, venderlo y demás. Pues ese es un mal manejo de este recurso que es renovable. ¿Por qué es renovable? Porque tú puedes talar un árbol, usar la madera y luego plantar más árboles. Regresas en unos años y tienes más madera. Pero si cortas todo y luego erosionas el suelo y luego plantas ahí una sola especie y luego ya esa especie ya no te sirvió y ya dejas el suelo ahí pelón, pues lo has convertido en un recurso no renovable. ¿Va? Era renovable, pero ya no. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es lo de los árboles de Navidad. El árbol de Navidad, eh, pues es un recurso renovable porque la gente va, corta su árbol e inmediatamente plantan otro para que unos años después pues, tengan otros pinos y así. Entonces, ese es un recurso renovable. Estás usando el árbol, pero el suelo está dando más árboles. Además, tiene mucho que ver con la especie nativa. O sea, si plantas una especie que naturalmente debe estar ahí, pues eso va a cuidar el suelo. Si de repente empiezas a plantar ahí, no sé, zanahorias o papas o una cosa extraña que no es propia del lugar, pues va a deteriorar el suelo. Por eso hay una técnica que se llama rotación de cultivos, que es no plantar lo mismo todo el tiempo. Si ya ese terreno ya te dio papas, pues ahora intenta con jitomates. Ya te dio jitomates, pues ahora intenta con calabazas y así. Y eso enriquece el suelo. Rotación de cultivos se llama. Adelante. Jenny, Sí, Jenny. Ese dato para mí es muy interesante porque, bueno, cuando andaba en los caminos, en el camino de una casa a otra hay cultivos y yo en mi ignorancia yo pensaba que sembraban por las temporadas, porque a veces había rosas, a veces en estas temporadas, bueno, hace como un mes, había mucha flor de cempasúchil y abajo, entre la flor de cempasúchil siembran calabaza y más antes había elote y así, o sea, va cambiando. Y yo la verdad pensaba que era por la temporada de lo que se vendía y de lo que me imagino que lo que el clima es propicio para que crezca, pero ahora entiendo que también pues tiene otra función. Sí, hace el suelo más fértil si hay diferentes especies. Efectivamente, porque cada planta extrae de la tierra un mineral en específico. Si todo el tiempo están cultivando lo mismo, entonces el mineral se agota. No le estás dando tiempo para que se reponga naturalmente. Efectivamente, y los pueblos originarios de aquí de México lo sabían muy bien. Acuérdense de eh, esta siembra que hacían de el frijol con el maíz, que y eso es un descubrimiento reciente, ahora se sabe que esas dos plantas, el frijol y el maíz, crecen mejor en asociación, los siembran juntos. La planta del maíz le sirve de sostén al frijol. El frijol, seguro lo saben, es como una enredadera. Entonces le sirve de soporte al frijol y pues el maíz está protegido porque no se le acercan plagas si hay frijol ahí, pero hay todavía un aspecto más interesante en las raíces, en la, en la raíz del frijol
crecen unas bacterias especiales. Esas bacterias enriquecen el suelo y eso lo aprovecha el maíz para crecer mejor. Entonces, están conectadas esas dos plantas. O sea, un taco de frijoles va más allá de la costumbre. Es porque nuestros antepasados lo sabían, que debían estar juntos, el maíz y el frijol. Ahora sí, a ver si con esto se acaba el tema. Bueno, nada más vamos a platicar brevemente de el deterioro ambiental. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere entrar a la clase? Alguien está solicitando entrar, ¿verdad? Vicky. Rosita, es Rosita. Rosy. Adelante, Rosy. Bueno, no sé si ya esté aquí. Rosy, ¿estás ahí? Bueno, pues todavía nos da chance de ver algo muy, Rosita. muy breve. Hola, Rosy. Hola, profe, una disculpa, apenas vengo llegando. No hay Pero problema, Rosy. voy a ver el video cuando acabe la clase y lo mande. Sí, excelente. Acuérdate que todo queda grabado. Está bien. Nada más alcanzaste a escuchar nuestro último tema, que es deterioro ambiental. Hemos estado hablando de los recursos naturales, el ambiente, la forma de la tierra, y vamos a ver qué es esto del deterioro, que tiene que ver con lo que platicamos de, pues, talar árboles para cultivar una cosa que le hace daño al ambiente. Entonces, vamos a hablar de fenómenos naturales, desastres naturales, que no es lo mismo, parece lo mismo, pero no. Vamos a hablar de las consecuencias de un desastre y también de las causas. Entonces, son 4 cosas que están conectadas. Me parece que este tema lo vamos a dejar para mañana. Aquí empieza un tema nuevo. Deterioro ambiental se llama. Deterioro ambiental. Pero no se preocupen, mañana lo vemos con detalle, pero váyanlo metiendo en su mente. ¿Será lo mismo un fenómeno natural que un desastre natural? ¿Dónde creen que esté la diferencia? ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de fenómeno natural? Así, el que a ustedes se les ocurra. Perdón, profe, ya habíamos visto eso de lo de los fenómenos naturales y no naturales, ¿no? Cuando estábamos con lo del Plan 22, en español lo vimos, exacto. Entonces, La sequía, todo eso. La sequía, ¿será un fenómeno natural la sequía? ¿Todos coinciden? Fenómeno natural. Porque miren, vamos a hablar de la diferencia. Una cosa es un fenómeno natural y otra es un desastre natural. ¿Dónde estará? Dijimos que no son lo mismo, pero ¿dónde estará la diferencia? Un fenómeno natural es la lluvia y los temblores. Ándale. Fenómeno natural es algo que ocurre espontáneamente, exacto, como la lluvia. No necesita de la intervención humana. Para que llueva, no es necesario que el humano haga algo. Llueve por las características del lugar, porque el sol calienta el agua que se evapora, sube, forma nubes. Cuando las nubes ya están muy cargadas, cae el agua en forma de lluvia, y eso ocurre y ha ocurrido casi desde el inicio del planeta. Entonces es un fenómeno natural. Pero un desastre natural, ¿cuál sería? Ejemplo. Desastre. Adelante. Terremoto. Un terremoto. Aunque ahorita Lalo dijo que también era un fenómeno natural. Pero puede ser natural, pero también causa desastres. Ajá, miren, ahí está la reflexión. Justo eso quería que llegaran, que pensaran exactamente dónde está la diferencia. Porque el terremoto, bueno, un sismo, hace rato ya. La magnitud, ¿no? También. Ándale, exactamente, Pau, muy bien. Depende de la magnitud. Porque cuando se habla de desastre es porque afecta al humano. Cuando se habla de desastre es porque afecta al humano.
Un sismo ocurre de manera natural. Ya dijimos por qué ocurre. Porque en el interior de la Tierra hay energía acumulada y entonces las placas tectónicas se mueven por encima, chocan, hay zonas de subducción y esos roces provocan un sismo. Eso es un Perdón, fenómeno. profe. Sí, adelante. Perdón. La maestra Vicky ya se despidió, que se va a clase, y un favor, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Bueno, no sé a los demás, pero yo casi no puedo escuchar. Por Ah, favor. sí, es verdad. Por favor, apaguen todo su micro. Todos, todos. Creo que ya. Estamos en silencio ahora sí. Bueno, pues nada más como introducción a este tema, quiero que lo piensen porque mañana vamos a platicar de esto. Ya vamos a acabar geografía. ¿Se dan cuenta? En 3 clases nos vamos a chutar toda una materia. Así de rápido vamos a ir. Entonces, esto del deterioro ambiental ya es uno de los últimos temas de geografía. Vamos a pensar la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural. ¿Qué les parece si lo buscan y lo comentamos mañana? ¿Dónde está la diferencia? Que ahorita ya nos dieron unas pistas. O sea, es natural que llueva, pero es un desastre que llueva tanto que se inunde una ciudad, ¿no? Y que la gente se muera por eso. Eso ya sería un desastre. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Eso lo vamos a ver mañana, ¿va? Bueno, pues, ¿qué creen que ya son las 6? Yo sé que quieren ponerse a hacer otras cosas, tal vez quieran reposar, descansar tantito y luego, eh, pues, repasar su apunte, porque tienen que hacerlo siempre. Entonces, ya para finalizar, vamos a recordar lo que vimos. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 3 partes que componen la estructura de la Tierra? Son 3 partes que componen la estructura de la Tierra. ¿Cómo se llaman? Acuérdense del ejemplo del durazno. Adelante, Angie. Angie. Núcleo, corteza y manto. Es correcto, muy bien, Angie. Núcleo, corteza y manto, fácil. El manto es lo de en medio, la corteza es la cascarita y el núcleo lo del centro. Bien, correcto. Siguiente pregunta, vamos nada más a repasar. A ver, ¿quién me puede comentar de qué se trata eso de la deriva continental? Dijimos que era una teoría que se llama deriva continental. ¿De qué se trata o qué es lo que dice? En pocas palabras, no me tienen que dar una super explicación. Adelante, Jenny. Es la teoría en la que se confirma que el continente estaba en una sola masa que se llamaba Pangea. Correcto, bien, Jenny. Así de fácil. ¿Qué es la deriva continental? Pues es esa teoría que dice que hace millones de años los continentes estaban todos unidos y con el paso del tiempo se han separado hasta quedar en la posición que los vemos hoy. Eso es la deriva continental. Acuérdense, deriva quiere decir que está como flotando, se mueve. La deriva continental afirma que los continentes se mueven, correcto, solo que se mueven tan lento que pues, nosotros no lo vemos. Muy bien, vamos a ver otra pregunta, sí, una última. A ver, ¿quién nos puede decir qué es el relieve? ¿A qué se le llama relieve? Relieve. ¿Qué será eso? Pero eso lo vimos cuando hablábamos de las montañas y eso decíamos que el relieve es algo así como montañoso. Ándale, muy bien, Rosier, llegando y ganando. Exactamente, eso es. El relieve son las características del terreno, o sea, los puntos altos y los puntos bajos. Cuando se habla del relieve es si hay montañas, si hay barrancas, si hay cañones, si hay cráteres. El relieve es la característica del terreno, puntos altos. Y dijimos que la parte de la geografía que estudia el relieve, ¿cómo se llama? La parte de la geografía que estudia el relieve, o sea, la forma del terreno. ¿Cómo se llama esa parte de la geografía? Seguimos hablando de geografía. ¿Alguien lo anotó? Espero que sí. Adelante, Pau. Orografía.
Eso, muy bien. También Irving lo puso aquí en el chat. Orografía. Correcto. Y José Luis, yo creo también tenía la respuesta porque levantó la mano. Exactamente. ¿Ya ven qué fácil? Así de fáciles están las preguntas. Adelante, Pau. No, Te fue. se me fue el dedo. Claro que sí. Bueno, vamos a detener la grabación porque ya estamos finalizando.